Bueno, esta es la clase, entonces continúa, compartimos pantalla, la clase de triángulos. Vamos a bueno, entonces, triángulo es una figura que tiene tres lados, ¿sí? A los lados, digamos, cada dos lados concurren a un vértice, y eso determina un ángulo, o sea que como son lados y encierran a este espacio del plano, esta porción del plano, vamos a tener tres ángulos interiores. Dijimos que los vértices se los nombra con letra minúscula, y cada lado opuesto lleva el nombre de su vértice, ¿sí? Cada lado lleva el nombre de su vértice opuesto. Como habíamos explicado, si yo me posiciono en A, concurren a él dos lados, y el que nos toca se decide el nombre del lado opuesto, y por lo tanto, como es el lado opuesto al vértice A, recibe el nombre del lado A. También tenemos lado B, opuesto al B, y lado C. En el interior del triángulo va a tener tres ángulos que llevan el nombre de su vértice, digamos. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, pero se diferencia del vértice C porque tiene otra manera de escribirse, que lo que yo decía con el techito, esto se lee como ángulo A y esto se lee lado A. Perdón, vértice A. Vértice B, esto es el ángulo B. Vértice C, esto es ángulo C. Y los ángulos exteriores, ¿sí? Lo vamos a nombrar con letras griegas. Tenemos tres propiedades. Vamos a borrar este triángulo, y vamos a escribir acá. Profe, se le anda muy trabado cada vez que habla. ¿En serio? No, ahora ya no. Se traba. Bueno, igual en la grabación, como yo estoy grabando con mi micrófono, se va a escuchar perfecto, pueden volver a ver la grabación. Miren, acá no olvidé que teníamos, podemos hacer un triángulo, mucho más prolijo. ¿Qué les parece? Y le ponemos simplemente letras, ¿no? Entonces sería A, B y C. Y si continuamos, tenemos, este sería el ángulo exterior, ¿no? El ángulo exterior y el ángulo exterior. No recuerdo qué le había puesto omega, epsilon y beta, ¿no? Entonces, a ver, primer propiedad, la suma de sus ángulos interiores, en todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores siempre da 180 grados. O sea que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, obtengo 180 grados. Esta primer propiedad, yo le pongo el número, pero por nombrarla, digamos, no es que es la más importante ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad solamente habla de los ángulos interiores, ¿sí? En todo triángulo, si yo sumo los ángulos interiores, obtengo 180 grados. La segunda propiedad habla de los ángulos exteriores, ¿sí? Esto tiene su explicación, después lo vamos a ver con polígonos o con cuadriláteros. La suma se llama suma de ángulos interiores, o psi. Siempre te da 180 por n menos 2, que sería n la cantidad de lados. Esto sirve para cualquier figura, o sea que si yo tengo un cuadrado, yo aplicando esta fórmula puedo saber cuánto vale la suma de los ángulos interiores. Nada más que n, ¿cuánto va a valer en un cuadrado? Va a valer 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces me podría dar tranquilamente, si tengo un pentágono, también ahí n sería 5, ¿sí? En un triángulo obviamente es 3 el valor de n, n es la cantidad de lados. Entonces yo, acá fíjense que si hago 3 menos 2, que me da 1, 180 por 1 es 180. Por eso la suma de ángulos interiores es igual a 180 en un triángulo. Pero ya vamos a ver que esta fórmula puede servir para cualquier figura, ya sea triángulo. Ahí vamos a ver. Está muy trabado. Sí, igual en el video, repito, ¿se escucha ahora? Debe ser la conexión. Igual en el video, ustedes pueden verlo, se ve. Profe, a nosotros no nos queda grabado ese video que... ustedes No. nos queda. Yo estoy grabando y ahora yo lo edito y lo subo a mi canal y pongo el link en la plataforma. Así ustedes pueden recurrir al video Ok. las veces que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bien, la segunda propiedad habla de los ángulos exteriores, ¿sí? La segunda habla de los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores son
omega, beta, en este caso, ¿no? Y epsilon. Y la suma de los ángulos exteriores en cualquier triángulo es el doble de 180, o sea, 360 grados. Esa sería otra propiedad. Entonces, si la primera está hablando solamente de ángulos interiores y la segunda solamente de ángulos exteriores, la tercera va a hablar de ambos, digamos, de una relación. A ver si se entiende. Siempre en todo triángulo, la suma de dos ángulos interiores equivale a uno exterior. Por esta relación de que es el doble, para encontrar un exterior necesito dos interiores, pero no cualquiera. Tienen que ser dos interiores que no sean adyacentes al exterior que yo elijo. Por ejemplo, si yo tomo beta, vamos a poner con otro color la tercera propiedad, va a hablar de, por ejemplo, si yo tomo beta, que sería este ángulo exterior, el que está adyacente a beta es este ángulo interior que es B. Adyacente era cuando la suma de los dos, ¿sí? Me da 180 y tenían un lado en común y los otros eran semirectas opuestas. Entonces esos son adyacentes. El adyacente de omega va a ser A, el adyacente de epsilon va a ser C. Entonces si yo tomo beta, que es un ángulo exterior, siempre va a ser igual a la suma de dos interiores pero que no sean adyacentes a él. O sea que beta va a ser igual a A más C. ¿Sí? Entonces acá pongo el ángulo A más el ángulo C. Si yo tomo omega, ¿sí? Omega, que sería este ángulo exterior, va a ser igual a la suma de dos interiores que no sean adyacentes a él, o sea, que no sea A. Entonces, omega va a ser igual a B más C. Y el último, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? Epsilon, ¿a qué va a ser igual? A A más B. Exactamente, a más B, porque no son adyacentes a él. Eso hablaría de la tercera propiedad, ¿sí? Y nosotros vamos a poder hacer los ejercicios con estas tres propiedades. Ahora voy a mostrar un ejemplo de cada uno. Vamos primero con la propiedad número 1. Si yo tengo un triángulo, ¿sí? Un triángulo cualquiera, ABC, y yo tengo como datos lo que vale A, lo que vale B y lo que vale C. Pero en forma de ecuaciones. Yo tendría, no sé, 2x, 2x y x. A valdría 2x más 10. B valdría 2x más 30. Y C valdría x más 10. Voy a poner uno más. No, voy a poner más 40. Voy a poner algo. ¿Está? Entonces, siempre yo tengo que tener en cuenta las tres propiedades. Una me habla de los ángulos interiores, solo los interiores. La segunda me habla solo de los exteriores. En todo triángulo, la suma de los ángulos exteriores es igual a 360. Y una tercera me habla de ángulos interiores, pero de una relación con un ángulo exterior. En este ejemplo, que yo tengo A, B y C, ¿cuál de las tres propiedades usaría? ¿La de interiores, la de exteriores o la de interiores y exteriores? ¿Qué son A, B y C? Esos son interiores. Exactamente, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son tres ángulos interiores. Por lo tanto, yo tendría que ocupar la primera. ¿Sí? La primera. ¿Por qué? Porque la primera habla de los tres interiores. Siempre tengo que ocupar lo que tengo como dato. Entonces, si en el dato me da tres ángulos interiores, bueno, no puedo ocupar la de exteriores ni la otra mixta, digamos, de exteriores e interiores. Tengo que ocupar la de interiores. ¿Qué decía la propiedad número 1, la de ángulos interiores? Que si yo sumo los tres interiores, obtengo 180 grados. Entonces, en lugar de A, voy a copiar la ecuación de A. En lugar de B, voy a copiar la ecuación de B. Y en lugar de C, voy a copiar la ecuación de C. De tal manera me va a quedar A, que sería 2x más 10, más B, que sería 2x más 30, más C, que sería x más 40, es igual a 180. Y me queda planteada la ecuación que voy a resolver. Tengo
2x más 2x más una x más son 5x. Y del otro lado me va a quedar 180 menos 40, ¿sí? Este 40 pasa restando, el 30 también pasa restando, y el 10 también pasa restando. Esto me daría que 5x es igual a 180 menos 40 es 140, menos 30 es 110, menos 10 me da 100. O sea que x va a ser igual a 100 dividido 5. Por lo tanto, el valor de x es igual a 5 por 2, 10, 5 por 0, 0, me da 20. Pregunta, ¿termina cuando encuentro el valor de x? No. No. La consigna sería plantear la ecuación, que sería esto, ¿sí? Esto sería plantear la ecuación, hallar el valor de x, que sería esto, el 20 que hallé, y la tercera sería hallar el valor de los ángulos interiores, que serían cuánto vale A, B y C. Pero teniendo x ya puedo encontrar cuánto vale A. Para encontrar cuánto vale A, lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar este A en la x. Entonces me va a quedar 2 por lo que vale x, que sería 20, ¿sí? Más 10. 2 por 20, 40, más 10 me da que A vale 50 grados. Para encontrar lo que vale B, tendría que hacer, reemplazar en la x lo que vale, en este caso, el valor de x, que es 20. 2 por 20 más 30. Eso sería 2 por 20, 40 más 30, 70. 70. Y para encontrar el valor de C, reemplazar en la x lo que vale la x, que vale 20, que siempre sería x, o sea, 60. más 40, eso me da 60 grados. Si yo sumo los tres, Profe. me da 180 grados y queda verificado. Sí, preguntas. ¿Los ángulos interiores se tienen que poner en el triángulo o no hace falta? Si está puesto así, como está acá, tiene el nombre de un vértice, para simplificar la cosa, el ángulo va a llevar el nombre de su vértice. O sea que este ángulo ya tiene el nombre. Este ángulo es el ángulo A. ¿Se entiende? Este ángulo es el ángulo B y este ángulo Sí, sí. es el ángulo C. Cada ángulo interior lleva el nombre de su vértice. Si ya pusiste el vértice, también estás nombrando el ángulo. Para no estar poniendo, viste, alfa, beta, para no estar complicándonos más la vida. ¿Está bien? ¿Se entendió? De la misma manera, yo tendría que hacer, por ejemplo, a ver si puedo borrar esto acá. Si yo tengo un triángulo así, y tengo, creo que voy a cambiar a negro, ahí. Tengo este ángulo exterior, supóngase usted beta, y esto es A, B y C. Y te da como datos, por ejemplo, el ángulo A, que es interior, el ángulo B y el ángulo beta. ¿Sí? No importa las ecuaciones que tenga, supóngase que tiene 3 ecuaciones. Yo tengo que mirar qué me está dando, ¿sí? ¿Qué me está dando como datos acá? Me está dando A, que es un ángulo interior, me están dando B, que es otro ángulo interior, o sea que tengo 2 ángulos interiores, y me está dando beta, que es un ángulo exterior. ¿Cuál de estas 3 propiedades tengo que ocupar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. Claro, tengo que ocupar la tercera. ¿Por qué la tercera? Porque me está dando como datos 2 interiores y un exterior. Cualquiera de las 3 tendría que ocupar la que yo tuviera, ¿no? En este caso tengo, la ecuación sería, si yo sumo A más B, que son los 2 interiores, obtengo beta. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera las ecuaciones, supónganse ustedes, ¿no? No voy a resolver esto para solamente a modo de ejemplo, ¿no? Pero ponerle, no sé, tuviera 2x más 3 o más 30 y acá 5x más 10 y beta vale 120.
Entonces, ¿yo qué haría? Copiaría, en lugar de A, copiaría la ecuación de A. O sea, 2x más 30. Más lo que vale B, que sería 5x más 10, es igual a lo que vale beta, que sería 120. Y ahí tengo planteada la ecuación. Resolviendo la ecuación encuentro el valor de x, supóngase que x me da, no sé, 10. Y ahí uso ese valor de x reemplazando en cada ángulo para encontrar cuánto vale el ángulo, los ángulos A y B. Es decir, supóngase que me da, no sé cuánto me da, qué sé yo, 60 y 60, y ahí vale 120. O 70 y 50, o sea, lo que sea. No importa, ¿no? A modo de ejemplo. Ahí ya podría resolver, pero aplicando otra de las propiedades. Y la tercera sería, si me da un triángulo, supónganse ustedes, así, y me da como dato este ángulo y este ángulo, tipo alfa, beta y, no sé, omega. Y me da las tres ecuaciones de alfa, beta y omega, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Copiar lo que vale la primera ecuación, sumarle la segunda y sumarle la tercera, y eso es igual a ¿cuánto? Como dice la propiedad 3, la propiedad 2, perdón, la suma de los tres anteriores 360. me da 360. Acá tendría que poner 360 en lugar de 180 como mostré en el primer ejemplo. Y ahí seguimos el mismo paso, o sea, primero reemplazo la ecuación de cada uno, encuentro el valor de x, reemplazo ese valor de x en cada ecuación para obtener cuánto valen los tres ángulos, y al sumarlo me debería dar 360 grados. Esas serían las tres propiedades. Yo voy a subir el video y voy a subir las actividades del trabajo práctico para que ustedes esta semana puedan trabajar. ¿Estamos? Estamos. Bueno. Ahora sí los dejo. Perdón por extenderme un poquito, pero necesitaba que